Hola a todos y bienvenidos a Matemáticas 5. El equipo número 2, formado por Dovelia Acevedo, Jaime Cabrera, Odalis Marrero, Yaderni Domínguez y una servidora, Rosa Peguero, llevaremos a cabo la siguiente lista de contenidos. Concepto de sucesión y serie, sucesiones aritméticas y geométricas, sucesiones especiales, término general y particular de una sucesión aritmética y por último, término general y particular de una sucesión geométrica. Ahora bien, es de suma importancia que sepas que una sucesión matemática es una función aplicada al conjunto de los números naturales, de manera que se obtiene en un conjunto de números reales. Para explicarlo de otra forma, una sucesión matemática o progresión es una secuencia ordenada de números y a cada uno de estos elementos se le denomina término. Por ejemplo, el número 2, 4, 6, 8, 10, entre otros, forma una sucesión numérica de números pares. Por otra parte, quiero que sepas lo siguiente. Las series numéricas son un grupo de números ordenados que guardan relación consecutiva entre sí. Los elementos de una serie numérica son los términos y el patrón. Esta se divide en dos tipos. Progresiva es cuando la serie va de menor a mayor y regresiva cuando la serie numérica está organizada de mayor a menor. Sucesiones aritméticas y geométricas, pero antes de conocer estos tipos, vamos a conocer lo que son sucesiones numéricas. Las sucesiones numéricas son una lista de números tales que pueden encontrarse uno a uno a través de una regla. Cada uno de los números que forman la sucesión se conocen como término y a cada término le corresponde una posición. Aquí podemos ver un ejemplo, donde podemos notar que los puntos suspensivos significan la infinidad de estos números. También cabe destacar que término, elemento y miembro significan lo mismo. Ahora sí veremos los tipos, que son la sucesión aritmética y la sucesión geométrica. La sucesión aritmética. Una sucesión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le procede. Este número se denomina diferencia y se denota por la letra D. Ahora vamos a ver un ejemplo de los tres casos que pueden darse. Ahora veremos un ejemplo de una sucesión aritmética con los términos 6, 12, 18 y 24. Lo primero que debemos hacer es asignarle una posición a cada término como lo hemos hecho aquí. El 6 como primero, el 12 segundo, el 18 tercera posición y el 24 en la cuarta posición. Luego debemos determinar cuál es la diferencia que tiene un número de otro. Si hacemos esto, podemos determinarlo restándole el primer número al que le sigue. Si le restamos 6 a 12 nos daría 6. Entonces esa sería la diferencia entre 6 y 12. ¿Cuál sería la diferencia entre 12 y 18? Pues restamos 12 al 18 y nos daría el mismo 6. Si restamos 18 a 24, pues obtendríamos el 6, puesto que la diferencia de nuestra sucesión es el número 6. ¿Cómo podemos determinar los términos? Teniendo la diferencia y la posición. Pues la fórmula dice que debemos multiplicar la diferencia por la posición. En este caso, 6 por 1 sería 6, que sería nuestra primera posición. Si multiplicamos 6 por 2, pues nos daría nuestra segunda posición, que es 12. Aquí tenemos el segundo caso de una sucesión aritmética. Pues lo primero que debemos hacer es asignarle una posición a nuestros términos, como ya lo pueden ver a continuación, y luego determinar la diferencia. Si le restamos 10 a 16, pues nuestra diferencia sería de 6. Si restamos
16 a 22, pues la diferencia sería de 6. Si restamos 22 a 28, nuestra diferencia sería de 6, por lo que nuestra diferencia es 6. Bueno, recuerdan que en nuestro primer caso la regla decía que debemos multiplicar la posición por la diferencia para determinar nuestros términos. Si multiplicamos 6 por 1, pues sería 6 y nuestro término es 10. ¿Cómo podemos resolverlo? Pues de la siguiente manera. Debemos determinar cuántos números nos faltan para llegar o alcanzar nuestro término. Si decimos 6 por 1 es 6, ¿cuántos términos nos faltarían para llegar a 10? Pues 4. Entonces, si multiplicamos 6 por 2, nos daría 12. ¿Cuántos nos faltarían para llegar a 16? Pues 4 también. Y así sucesivamente, por lo que debemos determinar cuántos números nos faltan. Entonces la regla sería nuestra diferencia por posición más los números que faltan. En este caso sería 4. Muy bien, este es el tercer caso de sucesiones aritméticas. Recordando que lo primero que debemos hacer es colocar posición a cada término. Luego determinar cuál es la diferencia entre ellos. ¿Cuántos términos nos faltan para llegar desde 6 hasta 12? Pues 6. Y así rápidamente podemos determinar que nuestra diferencia es 6. Pero la regla de para tener nuestra respuesta es que debemos poner nuestra diferencia en forma negativa al multiplicar, y así fácilmente podremos tener el resultado de nuestros términos. Negativo 6 por 1 es igual a negativo 6. La sucesión geométrica es una sucesión de números reales llamado términos, en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante determinada, razón o factor de la progresión. Ahora vamos a ver un ejemplo de una sucesión geométrica. Aquí pues solo debemos determinar cuál es el número por el que está multiplicándose para alcanzar al siguiente. ¿Cuál número multiplicado por 2 podría darnos 6? Pues el 3. Lo mismo aquí. ¿Cuál número multiplicado por 6 podría darnos 18? Pues 3. ¿Cuál número multiplicado por 18 podría darnos 54? 3. Hay muchos tipos de sucesiones. Entre ellas destacamos las sucesiones especiales. Las sucesiones especiales cabe destacar que son sucesiones sencillísimas de aprender. Dentro de las sucesiones especiales tenemos los números triangulares. Esta sucesión se genera con un patrón de puntos que forman un triángulo, como podemos ver en la siguiente imagen, por lo que para saber cuál es el siguiente número de la sucesión, se le añade otra fila debajo de puntos y se cuenta el total de puntos que forma la figura. Por ejemplo, en la primera sucesión o T1, el número de la sucesión es el 1, ya que solo hay un punto. Como acababa de mencionar, para saber el número de la sucesión se deben contar los puntos, y ya que solo hay un punto, nuestra sucesión inicial sería 1. Ahora bien, ¿cómo encontramos la siguiente sucesión o el número total? Pues como mencioné anteriormente también, los puntos deben de formar un patrón en forma de un triángulo, por lo que se le añade una fila debajo para saber cuál es el número de sucesión siguiente, y se determinará contando los puntos en total. En nuestra sucesión inicial teníamos un punto, por lo que nuestra suma total era 1. Si le añadimos a nuestra sucesión 1 una fila debajo de esta manera formando un triángulo, se puede notar en la imagen, o sea en el T2 o en nuestra segunda sucesión, que nuestro segundo número de sucesión es 3, ya que luego de añadir la fila debajo se formamos el triángulo, pero el total de números que hay, o sea de puntos, es igual a 3.
Y así sucesivamente es la sucesión de los números triangulares. Para saber la sucesión de un número triangular, ¿tengo que hacerlo paso por paso? Pues no. Aquí tenemos una fórmula que nos puede ayudar a descifrar o a saber cuál es la sucesión sin tener que hacerlo paso por paso. Aquí tenemos Tn igual a n, entre paréntesis n más 1 sobre 2. Pues bien, n es nuestro número, por lo tanto sustituiremos a n por el número de sucesión que queremos encontrar. Por ejemplo, en este caso yo voy a buscar a la sucesión de 5. Pues T5 es igual a 5 por 5 más 1, que es igual a 6. Entonces, 5 por 5 igual a 30. 30 sobre 2 igual a 15. Entonces, nuestro T5 es igual a, o nuestra sucesión 5, más bien, es igual a 15. Otra sucesión que es súper sencilla de las sucesiones especiales son los números cuadrados. En esta sucesión se obtendrá a través de que cada número elevando su posición al cuadrado. O sea, como podemos ver en la imagen, el primer número es el 1. 1 por 1, o sea, 1 al cuadrado, sería 1. Ahora, para obtener el segundo número, o sea, el 2, lo elevaremos al cuadrado igual que hicimos con el primer número. O sea, 2 por 2, 4. Y así sucesivamente. Para obtener, por ejemplo, el séptimo número, sería 7 al cuadrado o 7 por 7, que sería 49. Otra sucesión de las especiales son los números cúbicos. En los números cúbicos se obtiene su posición elevando el número al cubo, muy similar al anterior, que eran los números cuadrados, que se obtenía su resultado de los números cuadrados. En este caso simplemente la elevamos al cubo. Por ejemplo, el primer número es el número 1. 1 por 1 por 1 sería 1, o sea, 1 al cubo. En nuestro primer número de sucesión sería 1. Ahora, nuestro segundo número de la sucesión es el 2. 2 elevado al cubo tendríamos como resultado 8. Entonces, nuestro segundo número de la sucesión sería 8. Ahora bien, si nuestro séptimo número es el 7, 7 lo elevaríamos al cubo y tendríamos como resultado el 343. Otra sucesión de las especiales son también los números de Fibonacci. En esta, cada número se obtendrá sumando los números que están delante de él. Por ejemplo, nuestros dos primeros números son 1 más 1, que es igual a 2. Ahora, para tener el otro número en la sucesión, sumamos los dos números que están delante de la sucesión siguiente, que aún desconocemos, o sea, 1 más 2 es igual a 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, entonces ya tendríamos 2 más 3, que es igual a 5. Y 3 más 5, que es igual a 8. Por ejemplo, ¿cómo tuvimos el 21? Se calcula sumando los números delante de él. 8 más 13, que es igual a 21. O el siguiente número de sucesión, que sería 55, que se calculó sumando los números 21 y 34. Dime, ¿cuál sería nuestro siguiente número en la sucesión? Bueno, pues nuestro siguiente número en la sucesión sería 34 más 55, igual a 89. Término general y particular de una sucesión aritmética. En todas las progresiones aritméticas puede encontrarse una expresión que permite obtener cualquier término, sabiendo el lugar que ocupa. A esta expresión se le denomina término general de la progresión aritmética. Cada término de una progresión aritmética es denominado por A1, A2, A3 y así sucesivamente, y a la cantidad que aumenta o disminuye se le denomina distancia y es representada por la letra D. Esta es la fórmula correspondiente al término general. Término general es igual al primer término de la sucesión más el número menos 1 por la distancia. Veamos un ejemplo para verlo más claro. Tenemos esta progresión 3, 7, 11, 14. El primer paso
es determinar cuál es la distancia entre cada uno de ellos. Si nos fijamos, 3, 7, 11, 14 tienen la misma distancia entre cada uno, que es 4. El paso 2 es sustituir valores de A sub 1 y de la D. Esto correspondería a A sub 1 igual a 3 y D igual a 4. El tercer paso es aplicar la fórmula y obtener el término general. Tenemos la fórmula y la aplicamos con los datos que ya tenemos. Sustituimos valores en nuestra fórmula y obtendremos que el término general es igual a 3 más n negativo 1 por 4. Cuando resolvemos tendremos como resultado que el término general es igual a negativo 1 más 4n. Este es nuestro término general para esta progresión. Ahora bien, si queremos determinar la posición del A sub 5 en la sucesión, podemos utilizar el término general que ya nos han dado, sustituimos valores y podemos saber cuál es la posición del A sub 5 o el valor de la posición A sub 5. Sustituimos valores y obtendremos la fórmula que A sub 1 es igual a negativo 1 más 4 por 5, que nos daría como resultado que A sub 1 es igual a 19. Si a 15 le sumamos los 4 de la distancia, tenemos que es igual a 19. Término general y particular de una sucesión geométrica. Una sucesión geométrica es una secuencia en la que cada término se obtiene del anterior multiplicando siempre por un mismo número, el cual llamaremos razón. Por ejemplo, si tenemos la sucesión 2, 4, 8, 16, 32, nos podemos dar cuenta que para obtener el número de la derecha siempre se multiplica por la misma razón, que en este caso es el número 2, pues 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y así sucesivamente. Los 3 puntos al final de la sucesión quiere decir que la sucesión continúa y nunca termina. El primer número, que en este caso es el número 2, se le llama primer término. Al segundo número, que en este caso es el 4, se le llama segundo término, luego tercer término y así sucesivamente. Si tenemos la siguiente sucesión, 3, 15, 75, 375, 1875 y así sucesivamente, para conocer cuál es la razón, debemos dividir cualquier término entre su antecesor. Por ejemplo, si dividimos 375 entre 75, obtenemos como resultado 5. De igual forma, si dividimos 15 entre 3, obtenemos como resultado 5. Por lo tanto, nuestra razón es igual a 5. Pues si multiplicamos 3 por 5, 15, 15 por 5, 75 y así sucesivamente. En esta sucesión el 3 aparece como primer término, el 15 como segundo término, el 75 como tercer término y así sucesivamente. La fórmula para encontrar cualquier término de una sucesión es la siguiente. A sub n es igual a A1 por R elevado a la n menos 1, donde A1 es igual al primer término, R la razón y n el término que estamos buscando. Si tenemos la sucesión 3, 6, 12, 24, 48, lo primero que debemos encontrar es la razón, y esta la obtenemos dividiendo cualquier término por su antecesor. Si en este caso dividimos 12 entre 6, obtendremos como resultado 2, lo que quiere decir que la razón de esta sucesión es 2. Para comprobarlo, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48 y así sucesivamente.
Si observamos los términos de la sucesión, nos podemos dar cuenta que el primer término es el 3. Por lo tanto, la fórmula de esta sucesión sería a sub n es igual a 3 por 2 elevado a la n menos 1. Para comprobar la veracidad de esta fórmula, buscaremos el primer término. Entonces tendríamos a sub 1 es igual a 3 por 2 elevado a la 1 menos 1. A sub 1 sería igual a 3 por 2 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, a sub 1 es igual a 3 por 1. Lo que nos queda que a sub 1 es igual a 3. Y efectivamente podemos ver que nuestro primer término es el 3. De igual modo, si buscamos otro término de la sucesión, por ejemplo el 4, tenemos que a sub 4 es igual a 3 por 2 elevado a la 4 menos 1. Es decir, que a sub 4 es igual a 3 por 2 elevado a las 3. 2 elevado a las 3 es igual a 8. Entonces, a sub 4 es igual a 3 por 8, que serían 24. Y respectivamente, si vamos a nuestra sucesión y buscamos el cuarto término, es igual a 24. Lo que nos deja que con esta fórmula podemos encontrar cualquier término de una sucesión geométrica.